La piel de un cadáver no es blanca, no es gris. En los primeros momentos después de que el corazón se detiene, los tejidos de un cuerpo humano comienzan a adquirir un tono que los patólogos forenses describen con una precisión específica, un amarillo verdoso particular, diferente del gris de la palidez ordinaria, diferente del blanco de la sangre que se ha drenado. Es el color de lo que ocurre cuando la circulación cesa y los procesos biológicos comienzan su transformación final. Los que trabajan en contextos forenses lo reconocen de inmediato, y Juan de Patmos, en el año 95 d.C., también tenía un nombre para ese color, cloros. Esa es la palabra que eligió para describir el color del cuarto jinete del Apocalipsis. No pálido, en el sentido de desdibujado o sin color. El verde amarillento específico de lo que ya no está vivo. Si el tipo de estudio bíblico que va al texto griego original y encuentra allí una precisión que la traducción no siempre transmite, habla a tu espíritu, suscríbete a este canal antes de continuar. Aquí es exactamente donde hacemos ese trabajo, versículo por versículo, palabra por palabra. La palabra cloros aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y en 3 de esas 4 apariciones describe algo vivo. En Marcos 6:39, cuando Jesús alimenta a la multitud, instruye a sus discípulos que hagan sentar a la gente sobre la hierba verde, cloros. En Apocalipsis 8:7, la primera trompeta destruye el tercio de los árboles y toda la hierba verde de la tierra, cloros. En Apocalipsis 9:4, los seres de la quinta trompeta reciben la instrucción de no dañar la hierba verde de la tierra. Cloros de nuevo. En 3 de sus 4 apariciones en el texto griego del Nuevo Testamento, cloros describe vegetación viva, naturaleza creciente, el verde de lo que tiene agua y raíz. Y luego, aquí en Apocalipsis 6:8, el mismo Juan usa la misma palabra para el caballo de la muerte. Esa selección no es accidental ni resultado de un vocabulario limitado. Juan operaba con una precisión léxica que sus escritos demuestran con consistencia. Cuando necesitó distinguir entre 2 tipos de espada, usó palabras diferentes, machaira para una, romfaya para otra. Cuando quiso hablar de paz en el sentido bíblico pleno, eligió eirene con todo el peso del shalom hebreo detrás de la palabra. Cuando describió los colores de los 3 primeros caballos, los eligió con exactitud. Leucos para el blanco del primero, pirros para el rojo del segundo, melas para el negro del tercero. Y cuando llegó al cuarto, no eligió una palabra neutral para la muerte. Eligió cloros, la palabra de la vegetación viva, y la aplicó al caballo, de quien se llama tánatos. El color de la muerte en este versículo es el color de la vida, que ya no está presente en lo que antes la tenía. El texto de Apocalipsis 6, 7, 8 dice esto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 28 palabras en el original griego para describir al jinete, a su compañero, su escala de autoridad y sus 4 instrumentos. Es el versículo más denso en información de los 4 sellos. Y cada frase dentro de esas 28 palabras carga algo que merece ser abierto con cuidado. ¿Qué distingue al 4º sello de los 3 anteriores? No es únicamente que sea más destructivo, es que concentra en un solo versículo lo que los 3 primeros distribuyeron en 3 sellos separados. El primero tenía un instrumento, el segundo tenía 1, el tercero llevaba 1, el cuarto llega con 4, pero hay más que eso. Es el único jinete con nombre propio en toda la secuencia. Es el único que viene con un acompañante que Juan nombra explícitamente. Y es el único cuyos 4 instrumentos aparecen, con esa misma combinación,
en 4 libros distintos del Antiguo Testamento, en pasajes que cualquier lector del primer siglo que conocía las Escrituras hebreas habría reconocido de inmediato. Juan no estaba improvisando simbolismo, estaba citando una tradición profética de siglos. Escribe en los comentarios: Jesús es el Señor. Solo esas palabras, porque lo que Juan describe en el 4º sello no fue diseñado para producir terror paralizante, sino claridad orientadora. Declarar a quién le perteneces es exactamente la postura que el texto invita a tomar. Escríbelo, sigue conmigo. Los 3 jinetes que anteceden al 4º no tienen nombre. Juan los describe por lo que llevan: arco, espada, balanza, y por lo que hacen o se les da la potestad de hacer. Ninguno es nombrado. Pero cuando el 4º ser viviente pronuncia la palabra ven, y el 4º jinete aparece, Juan hace algo que no hizo con ningún otro en la secuencia. Le asigna un nombre directamente. El que lo montaba tenía por nombre muerte, en griego tánatos. No un jinete que trae muerte como consecuencia de lo que hace. Un jinete cuyo nombre es la muerte misma. En todos los idiomas en que el Apocalipsis ha sido traducido, ese nombre ha permanecido, porque Juan no dejó margen para la ambigüedad. Este jinete no produce el resultado llamado muerte. Este jinete es ese resultado montado y con autoridad delegada sobre un cuarto del planeta. Thanatos, en el pensamiento griego antiguo, era la personificación de la muerte no violenta, la contraparte de Ares, que personificaba la violencia bélica. Pero Juan no está tomando ese concepto mitológico y trasplantándolo al Apocalipsis. Lo que Juan hace es usar el término que su audiencia grecoparlante reconocería como la designación directa de la muerte como entidad, no solo como proceso, y aplicarlo al 4º jinete en el marco de una visión profética de escala global. La diferencia entre este jinete y los 3 anteriores no es solo de intensidad, es estructural. Los 3 primeros representan fuerzas y procesos que actúan sobre el mundo. Este jinete es la designación de lo que esas fuerzas y procesos producen como resultado final, cuando convergen en el mismo territorio. Y Juan le pone nombre precisamente para que no quede duda de qué es lo que el 4º sello representa en la secuencia. Y luego viene algo que Juan no registra en ninguno de los 3 jinetes anteriores: un acompañante. El Hades le seguía. No hay mención de un compañero del primer jinete. El segundo sale solo. El tercero sale solo. Pero el 4º jinete no viaja en solitario. El Hades, el reino de los muertos en el pensamiento bíblico, lo sigue de cerca. El verbo griego que Juan usa es akolouteo, seguir, acompañar, marchar detrás. Es el mismo verbo que Jesús usa en el Evangelio de Juan cuando invita a sus discípulos a seguirle. Aquí, marchando detrás de Tánatos, está el Hades, y esa imagen cambia completamente lo que el 4º sello describe. No es solo muerte física en sentido estadístico, es muerte física seguida de inmediato por un destino, por el lugar al que va lo que era más que un cuerpo. En el pensamiento bíblico, Hades no es equivalente al infierno en el sentido popular que muchas personas tienen de ese término. Hades es la traducción griega del concepto hebreo de Sheol, el lugar de los muertos, el estado o reino intermedio al que las almas iban después de la muerte antes de la resurrección final. El Salmo 16:10, que Pedro cita en Hechos 2, aplicándolo a la resurrección de Cristo, dice: «No dejarás mi alma en el Sheol». Proverbios 15:11 describe el Sheol como algo que está delante de los ojos del Señor. En el Apocalipsis de Juan, Hades aparece de manera consistente como el lugar asociado con los muertos que esperan el juicio final. En Apocalipsis 20, 13, 14, el mar y la muerte y el Hades dan a sus muertos, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. El Hades es el destino intermedio.
el lugar al que se va cuando Tánatos actúa. Y Juan lo describe marchando detrás del jinete pálido como si fueran inseparables. ¿Por qué importa tanto la imagen del Hades acompañando a Tánatos? Porque el cuarto sello no describe solo la muerte física en sentido epidemiológico. ¿Cuántas personas mueren y por qué causas? Describe la muerte física seguida del destino de quien muere. El Hades que sigue a Tánatos no es un detalle decorativo en el versículo. En el marco teológico del Apocalipsis, el Hades acompaña a la muerte para mostrar que morir y estar preparado para morir son dos condiciones fundamentalmente diferentes. Quien muere con el sello de Dios del capítulo 7 enfrenta la misma muerte física que todos. Pero el Hades que sigue a Tánatos no tiene la misma relación con esa persona. Las llaves del Hades pertenecen a otro. Pero de eso hablaremos cuando lleguemos al corazón de la pastoral de este sello. Por ahora, lo que importa notar es que Juan incluyó el Hades en el versículo porque la pregunta del destino después de la muerte es inseparable de la pregunta de la muerte misma. Dale me gusta a este video si este tipo de análisis del texto griego original está aportando algo a cómo lees el Apocalipsis. Ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que están buscando exactamente este tipo de estudio bíblico. Como en los 3 sellos anteriores, Juan usa la forma verbal edote para describir la autoridad del jinete. Le fue dada potestad. La pasiva divina, la forma gramatical que en el Nuevo Testamento indica que lo que sucede ocurre dentro del permiso soberano de Dios, no fuera de él. El jinete pálido no tiene poder propio ni iniciativa autónoma. Le fue dada potestad. Y ese patrón, edote para el primero, edote para el segundo, edote para el cuarto, establece un marco teológico que Juan mantiene con consistencia a través de los 4 sellos. Los jinetes son reales y sus consecuencias son reales, pero operan dentro de una estructura de autoridad que el Cordero gobierna. El que abre los sellos no está siendo sorprendido por lo que sale de ellos. Lo está permitiendo dentro de una secuencia con propósito y con final. Hay una distinción estructural entre los primeros 3 jinetes y el cuarto que merece ser nombrada explícitamente. Los 3 primeros jinetes son agentes. El primero conquista, el segundo quita, el tercero controla y pesa. Son fuerzas o procesos que actúan sobre el mundo y producen consecuencias como resultado de lo que hacen. El cuarto jinete no actúa de esa manera. El cuarto jinete no hace algo al mundo para producir un resultado llamado muerte. El cuarto jinete es ese resultado. Es la designación directa de lo que el mundo produce cuando los 3 procesos anteriores operan sin freno en el mismo territorio durante el tiempo suficiente. Por eso Juan le pone nombre, no a los otros 3, sino a este, porque identificar la convergencia con precisión importa. Y por eso el Hades lo acompañan. La imagen de Juan en el cuarto sello no es solo una estadística de mortalidad. Es una fórmula que hace visible lo que normalmente permanece invisible en las discusiones sobre muerte y juicio. La escala de autoridad del cuarto jinete está delimitada por la preposición griega epi, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Epi significa sobre, en el sentido de autoridad o jurisdicción, no posesión de, ni control total de. La delimitación es parte del patrón que Juan establece a lo largo del Apocalipsis. Los juicios se escalan en proporción, pero nunca sin límite. En los 4 sellos, la autoridad es sobre una cuarta parte. En las trompetas de los capítulos siguientes, los juicios afectan 1/3. En las copas del capítulo 16, la escala es mayor. Pero en cada etapa, la proporción está específicamente delimitada. Y detrás de esa delimitación progresiva hay un principio que aparece ya en Ezequiel 6:8. Dejaré un resto. El juzgamiento en las Escrituras no opera como destrucción total sin remanente.
Opera como escalada controlada dentro de los límites de la soberanía de quien lo permite. Antes de examinar los 4 instrumentos del cuarto jinete, vale la pena establecer un punto de partida que cambia completamente cómo se lee lo que sigue. Juan no construyó esa lista de 4. No era simbolismo nuevo que el Espíritu le reveló sin precedente alguno. Era el vocabulario profético establecido de 6 siglos de tradición escritural. Un vocabulario que cualquier lector del primer siglo que conociera el Antiguo Testamento habría reconocido de inmediato al escuchar el versículo. Pero antes de llegar a eso, primero necesitamos abrir cada uno de los 4 instrumentos por separado, porque cada uno lleva algo específico que la traducción a veces aplana. El cuarto sello enumera 4 instrumentos de muerte, 4 palabras técnicas del griego, cada una con historia bíblica propia, cada una elegida por Juan con la misma precisión con la que eligió cloros para el color del caballo. La primera, romphaya, espada, el tipo de hoja grande y de doble filo. La segunda, limos, hambre, escasez de alimento que lleva a la muerte. La tercera, tánatos, el mismo nombre del jinete usado aquí como instrumento de muerte por pestilencia o enfermedad. La cuarta, teria, las fieras de la tierra, las bestias salvajes. 4 palabras, 4 categorías. Y detrás de ellas, una cadena textual que conecta este versículo con 4 libros distintos del Antiguo Testamento, en los que exactamente la misma lista aparece como la descripción del juicio divino completo sobre una nación o territorio. La espada del cuarto sello es romphaya, no machaira. La distinción importa porque Juan ya usó machaira para el segundo sello. Machaira megale, la espada grande del Estado, la autoridad institucionalizada de la guerra, lo que los juristas romanos llamaban ius gladi. Romphaya es diferente, es la hoja larga y de doble filo, el tipo de espada asociado con los tracios y otras culturas del período. En Apocalipsis 1:16, Juan usa romphaya para describir lo que sale de la boca del Cristo resucitado, una espada aguda de 2 filos. En Apocalipsis 2:12 es la misma romphaya con la que Cristo dice que guerreará contra los que no se arrepientan en Pérgamo. La espada del cuarto sello no es la machaira de la autoridad institucional del segundo sello, es la hoja de precisión absoluta, la que corta sin discriminación de estructura ni de jerarquía, la que opera más allá de los límites del orden institucionalizado. El segundo instrumento es limos, hambre. En el tercer sello, el instrumento central no era el hambre como causa de muerte, sino la balanza, el sigos, el mecanismo de control del acceso, el ratio entre el jornal y la ración mínima, la escasez como sistema de presión sostenida. El hambre del tercer sello era la escasez que pesa y controla. El limos del cuarto sello es la escasez que mata directamente. La distinción está en la función que cada uno describe en su contexto. El tercer jinete usa la balanza como instrumento de medición y control. El cuarto jinete usa el limos como uno de los 4 vectores de mortalidad. Es la misma raíz del problema, la inseguridad alimentaria, en 2 estadios distintos de su trayectoria, el estadio en que empobrece y el estadio en que mata. El tercer sello describe la zona de presión. El cuarto describe lo que ocurre cuando esa zona de presión llega a su punto de ruptura. El tercer instrumento del cuarto sello es tánatos, y aquí Juan construye una figura retórica que merece atención. El jinete se llama tánatos, y uno de sus instrumentos es tánatos. En las traducciones, el tercer instrumento suele rendirse como mortandad o pestilencia para distinguirlo del nombre del jinete, pero en el griego de Juan la palabra es la misma, tánatos. El jinete llamado muerte usa la muerte como herramienta.
Eso no es un error de redacción ni redundancia descuidada. Es una figura deliberada que señala algo preciso. En el contexto de los instrumentos, Thanatos describe específicamente la muerte por enfermedad, por las condiciones biológicas que se aceleran cuando la violencia y el hambre han debilitado una población al punto en que enfermedades normalmente tratables se vuelven letales. El nombre del jinete y su tercer instrumento son la misma palabra porque son la misma realidad vista desde dos ángulos: el agente y el mecanismo biológico a través del cual ese agente opera. El cuarto instrumento es el más enigmático de los cuatro: Theria, las fieras de la tierra. En el mundo mediterráneo del primer siglo, los animales salvajes representaban una amenaza literal y documentada, especialmente en zonas donde las estructuras de protección humana habían colapsado por el conflicto o el abandono. Los registros históricos del período incluyen múltiples referencias a ataques de depredadores en comunidades vulneradas por la guerra y el hambre. Pero Theria, en el Apocalipsis, carga también una capa simbólica. En los capítulos 13 y 17, las bestias del mar y de la tierra representan sistemas de poder político y espiritual contrarios al orden de Dios. Lo que Juan incluye como el cuarto instrumento de Thanatos puede leerse en las dos dimensiones simultáneamente. Fieras literales que proliferan cuando los sistemas humanos de protección colapsan, y fuerzas sistémicas deshumanizantes que actúan sobre las poblaciones más vulnerables cuando los tres jinetes anteriores han hecho su trabajo. Detrás de Theria hay un antecedente escritural específico que ancla su significado. En Levítico 26-22, Dios advierte a Israel que si rompen el pacto, enviará contra ellos animales salvajes, Chayat Hasadeh en hebreo, las bestias del campo, que devorarán a sus hijos y a su ganado, y los dejarán tan pocos que los caminos quedarán desiertos. En ese contexto levítico, las fieras no son simplemente una catástrofe natural fortuita, son el colapso del orden que Dios había establecido, el estado en que la distinción entre el espacio humano organizado y el caos de lo salvaje se disuelve porque el pacto que sostenía ese orden fue abandonado. Theria en el cuarto sello carga ese peso escritural. No solo animales en el sentido literal, sino la disolución de las estructuras que distinguían civilización protegida de exposición al caos, cuando la cobertura soberana que esas estructuras requerían se retira. Llegamos ahora al punto de este análisis que cambia cómo se lee todo lo anterior. Juan no construyó la lista de 4 instrumentos. No era simbolismo nuevo que el Espíritu le revelara sin precedente. Cuando Juan escribió espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra, estaba citando, con precisión deliberada, con el vocabulario exacto, el texto de Ezequiel 14:21. El profeta Ezequiel, escribiendo en el siglo VI a.C., mientras estaba exiliado en Babilonia, recibió esta palabra de parte del Señor: «Cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias». 4 juicios. La misma lista, la misma categoría de instrumentos. Y Juan, 6 siglos después en una isla del Mediterráneo, la reproduce en el cuarto sello con la precisión de alguien que reconoce el vocabulario que está recibiendo en visión. Si tienes acceso a recursos de estudio que te ayuden a seguir este análisis de Apocalipsis con las fuentes del Antiguo Testamento que Juan estaba citando, el enlace en la descripción tiene material específicamente preparado para esa conexión. Es el tipo de estudio que transforma la manera de leer el libro. El contexto en que Dios pronuncia los 4 juicios en Ezequiel 14 es específico y significativo. Los ancianos de Israel habían venido a consultar a Ezequiel, aparentemente buscando una palabra de Dios.
Pero el texto de Ezequiel 14:3 revela lo que Dios ve detrás de esa consulta. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Adoraban otros dioses en secreto mientras venían al profeta con la forma externa de la búsqueda de Dios. Y la respuesta divina en ese capítulo no es dar la consulta que pedían. Es una exposición. Yo, el Señor, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Los 4 juicios terribles de Ezequiel 14:21 no surgen en un contexto neutral de catástrofe aleatoria. Surgen como la respuesta de Dios ante la división interna, la condición de quienes mantienen la forma externa de la fidelidad, mientras el corazón está repartido entre múltiples lealtades. Eso no hace el juicio menos real, lo hace profundamente específico en su lógica. La misma lista de 4 aparece antes en el libro de Ezequiel. En el capítulo 5, versículo 17, Dios dice a Israel: «Enviaré sobre vosotros hambre y fieras malas, y te despojarán, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y yo meteré espada sobre ti». Hambre, fieras, pestilencia, espada. Las 4 categorías del 4º sello distribuidas en un solo versículo del 5º capítulo de Ezequiel. Juan conocía ese texto. Cualquier estudiante serio de las Escrituras en el primer siglo conocía ese texto. La aparición de la misma lista en Apocalipsis 6:8 no es una coincidencia textual. Es una referencia deliberada a una fórmula profética establecida que señalaba lo que Dios pronunció sobre Israel en su infidelidad. Aquí Juan lo ve en visión a escala global. La raíz más antigua de esta lista de 4 está en Levítico. En el capítulo 26, Dios describe 4 oleadas de consecuencias para Israel si rompe el pacto. Los versículos 21-22 mencionan las bestias salvajes. El versículo 25 menciona la espada y la pestilencia. El versículo 26 menciona el hambre. Los 4 elementos, bestias, espada, pestilencia, hambre, aparecen en el mismo capítulo, en los versículos que describen lo que Dios permite cuando Israel abandona el pacto de Sinaí. Esta no era escritura oscura ni de poca circulación. Era la Torá, el texto central de la fe israelita, leído y estudiado con frecuencia. Juan, que conocía la Torá con la profundidad de alguien formado en la tradición judía del primer siglo, habría reconocido de inmediato la genealogía de los 4 instrumentos del 4º sello. En Jeremías 15:2-3, el Señor dice a Jeremías frente al pueblo que le preguntaba a dónde huirían de los juicios venideros, los que a muerte, y los que a espada, y los que a hambre, y los que a cautiverio. Y en el versículo 3, 4 formas de castigo complementarias: la espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. La fórmula que Juan cita en el 4º sello no es de un texto bíblico, es de 4. Levítico, Ezequiel 5, Ezequiel 14, Jeremías 15. En cada uno de ellos, la misma combinación de instrumentos aparece en el contexto del juicio de Dios sobre la infidelidad sostenida. Juan no estaba inventando simbolismo apocalíptico nuevo, estaba recibiendo en visión global lo que los profetas habían recibido en escala nacional, y lo transcribía con el vocabulario que 6 siglos de tradición escritural habían establecido. ¿Por qué 4 instrumentos y no 3 o 5? El número 4 en el simbolismo bíblico está asociado a la completitud espacial, los 4 puntos cardinales, las 4 direcciones. Ezequiel 37:9 convoca los 4 vientos para soplar sobre los huesos secos en el valle. Zacarías 6:1-5 describe 4 carros que salen hacia los 4 vientos del cielo. Mateo 24:31 describe a los ángeles reuniendo a los elegidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el 4º sello lista 4 instrumentos,
No está listando 4 categorías entre muchas posibles. Está usando el símbolo de los 4 para decir, el juicio cubre todas las direcciones simultáneamente. No hay cuadrante que quede excluido de la jurisdicción del cuarto jinete. La lista de 4 es la afirmación de que la autoridad es completa en su dirección, aunque limitada en su proporción. Juan de Patmos no era un visionario que recibía imágenes desconectadas de su contexto escritural y las transcribía sin comprensión. Era un hombre que había estudiado las escrituras décadas, que conocía los textos proféticos con la profundidad de alguien formado en la tradición judía del primer siglo, cuando en visión el Espíritu le mostró al jinete pálido con sus 4 instrumentos. Juan reconoció el vocabulario que estaba recibiendo. Era el vocabulario de los Shiptot, los juicios terribles de Dios, que Ezequiel había pronunciado sobre Jerusalén, que Jeremías había anunciado sobre Judá, que Moisés había colocado en Levítico como la advertencia del pacto. Lo que Juan hace en el cuarto sello es recibir en visión global y permanente lo que los profetas habían visto en escala nacional y temporal, y transcribirlo con el mismo vocabulario técnico que la tradición profética había establecido. El Apocalipsis amplifica el Antiguo Testamento, no lo reemplaza. Hay una forma de leer el cuarto sello que lo aísla de los 3 anteriores y lo trata como un cuarto evento en la serie. Esa lectura pierde la estructura interna del texto. El cuarto jinete no llega a un territorio que los 3 anteriores no han tocado. Llega exactamente a donde los 3 anteriores ya operaron. Su instrumento Romfaya carga el eco del conflicto del segundo sello. Su instrumento Limos es la consecuencia del control distributivo del tercero. Su instrumento Tánatos es el producto biológico de lo que ocurre cuando la violencia y la escasez han debilitado una población al punto de vulnerabilidad máxima. Y su instrumento Teria, el único genuinamente nuevo en la secuencia, es el colapso de las estructuras de protección que los 3 jinetes anteriores deshicieron progresivamente. El cuarto sello no es un evento más en la serie, es la convergencia de todos ellos. La conexión entre los instrumentos del cuarto sello y los del segundo sello es precisa. La machaira megale del segundo sello, la espada del Estado, la autoridad institucionalizada de la guerra, el ius gladi romano, describe violencia organizada por estructuras de poder. La Romfaya del cuarto sello describe la violencia que queda cuando esas estructuras se han consumido. Es la transición de la guerra como política de Estado a la violencia como condición ambiental del territorio. La diferencia entre el conflicto armado organizado y lo que los analistas contemporáneos llaman violencia difusa. El colapso de cualquier monopolio de la fuerza que permitiera algún tipo de orden, dejando el territorio expuesto al caos de lo que queda cuando nadie tiene autoridad para proteger a nadie. La conexión entre el limos del cuarto sello y la dinámica del tercer sello es igualmente precisa. El tercer sello describía la economía de la escasez, el jornal completo para la ración mínima, la balanza como instrumento de control del acceso, la divergencia entre el artículo básico pesado y el artículo lujoso protegido. Era la presión sostenida sobre el umbral de la subsistencia, la condición en que se trabaja para sobrevivir exactamente al nivel de trabajar para seguir sobreviviendo, sin margen. El limos del cuarto sello es lo que ocurre cuando esa condición de presión no es aliviada, sino intensificada. Cuando el jornal que alcanzaba para la ración mínima ya no alcanza para ninguna ración. No son 2 fenómenos distintos, es el mismo fenómeno en 2 estadios, el estadio de control sostenido y el estadio de ruptura definitiva. El tercer instrumento del cuarto sello, Thanatos como pestilencia, es el producto biológico de la cascata de los 2 sellos anteriores. Los estudios conjuntos del CIPRI y la FAO
documentan que las regiones donde el conflicto armado y la inseguridad alimentaria coexisten por más de 2 años, experimentan una caída de entre el 40% y el 70% en la producción agrícola local. La infraestructura sanitaria en esas regiones colapsa simultáneamente, hospitales inoperables, cadenas de suministro de medicamentos interrumpidas, agua potable comprometida. En esas condiciones, enfermedades que en circunstancias normales son tratables, diarrea, infecciones respiratorias, malaria, se vuelven letales a tasas que multiplicarían por 3 o 4 la mortalidad esperada. Thanatos, como tercer instrumento del cuarto jinete, describe exactamente ese mecanismo. La muerte por enfermedad que resulta de la vulnerabilidad biológica creada por los 2 jinetes anteriores. El Teria, las fieras de la tierra, es el único instrumento de los 4 que no tiene un antecedente directo en los 3 sellos anteriores. Es el elemento genuinamente nuevo que el cuarto jinete agrega a la convergencia. Y en el contexto de Levítico 26 y Ezequiel 14, lo que las fieras representan es el colapso de la distinción entre el espacio humano ordenado y el caos de lo salvaje, la condición en que los sistemas de protección que separan a las comunidades de las fuerzas que antes no podían alcanzarlas se han disuelto completamente. Cuando el conflicto, la escasez y la enfermedad han operado el tiempo suficiente sobre un territorio, lo que queda no es solo escasez y muerte, es la ausencia de cualquier estructura que hubiera podido ofrecer protección contra lo que Juan describe con esa última palabra, teria. Hay una frase que vale la pena citar aquí. Juan describió una crisis compuesta en 28 palabras. El término crisis compuesta es el que los organismos humanitarios internacionales, la OMS, la FAO, el ACNUR, usan hoy para describir la situación en que múltiples vectores de mortalidad coexisten y se amplifican mutuamente en el mismo territorio. Violencia, inseguridad alimentaria, enfermedad y exposición ambiental por colapso de protección. Los 4 instrumentos del cuarto sello, Rompaya, Limos, Thanatos, Teria, corresponden con precisión de categoría a los 4 vectores de mortalidad que esos organismos documentan como la estructura de una crisis compuesta. Juan usó el vocabulario que la tradición profética de Ezequiel había establecido 6 siglos antes, y ese vocabulario describe con exactitud lo que los epidemiólogos y analistas humanitarios del siglo XXI clasifican como el perfil de la mortalidad en escenarios de colapso múltiple. La distinción estructural entre los primeros 3 jinetes y el cuarto puede formularse con precisión. Los 3 primeros son agentes. El cuarto es la convergencia. Los 3 primeros hacen cosas al mundo. Conquistan, quitan, controlan. El cuarto es lo que el mundo produce cuando esas cosas se han hecho sin interrupción en el mismo territorio. Por eso el cuarto jinete tiene nombre y los otros no. No porque sea más importante en la jerarquía del juicio, sino porque identificar la convergencia con su nombre propio, Thanatos, la muerte, es la forma más precisa de decir: esto es lo que los 3 procesos anteriores producen cuando llegan a su conclusión natural. El cuarto sello no es el cuarto en magnitud, es el cuarto en secuencia y es el que nombra lo que la secuencia genera. Si has llegado hasta aquí en este análisis, hay una pregunta que el cuarto sello genera que es difícil de eludir. Y es que la pregunta que el sello obliga a hacerse no es ¿cuándo sucederá esto? O ¿qué datos confirman la escala? Esas preguntas crean distancia cómoda. Colocan el cuarto sello en un horizonte abstracto de especulación teológica. La pregunta que el cuarto sello realmente plantea, la que Juan construyó al nombrar al jinete y al incluir al Hades como su compañero, es esta: cuando el jinete pálido pase por donde estás, ¿en qué condición irás? No como amenaza, como la pregunta más honesta que el texto puede generar.
Y el Apocalipsis, que es el libro que contiene este sello, también contiene la respuesta. Pero esa respuesta llegó antes que los jinetes, antes de que Juan viera al primer jinete, antes de que el Cordero abriera el primer sello, antes de que comenzara la visión de los 4 jinetes en el capítulo 6, Juan ya había recibido algo que transforma completamente el marco de interpretación del cuarto sello. En el capítulo 1 del Apocalipsis, antes de las cartas a las 7 iglesias, antes de la visión del trono en los capítulos 4 y 5, el Cristo resucitado se aparece a Juan entre los 7 candeleros y le dice estas palabras que están en el versículo 18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan escribe el cuarto sello sabiendo eso. El que mostró al jinete pálido al mismo Juan es el que ya le había dicho que las llaves de la muerte y del Hades estaban en sus manos, no en las manos del jinete. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el mundo del primer siglo, quien tenía las llaves de un lugar tenía la autoridad operativa sobre el acceso. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Bajo qué condiciones? Las llaves no eran simbólicas, eran la autoridad real sobre la puerta. Cuando Cristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no está formulando una metáfora de victoria espiritual abstracta. Está afirmando que la autoridad sobre quién pasa por la muerte y quién entra al Hades y en qué condición le pertenece a él. El tiempo verbal griego que Juan usa en ese versículo es presente, tengo. No tendré después de la resurrección final. Tengo ahora mismo, en el momento en que Cristo le habla a Juan en la isla, antes de que se abra ningún sello, antes de que salga ningún jinete, las llaves ya están en sus manos. El jinete pálido tiene edote, autoridad delegada dentro de la soberanía de Dios. Las llaves de la muerte y del Hades las tiene Cristo. Son 2 categorías distintas de autoridad, y la distinción importa de manera concreta. El jinete tiene la capacidad de actuar sobre la vida física en su jurisdicción. Cristo tiene la autoridad sobre el destino que sigue a esa acción. El jinete pálido puede hacer lo que le fue dado hacer, pero la puerta del otro lado, la del Hades que lo acompaña, tiene un propietario de las llaves que es diferente del jinete. Lo que eso significa teológicamente es que el jinete no tiene la última palabra sobre a dónde va quien lo encuentra. Esa última palabra pertenece al que tiene las llaves, no al que monta el caballo. En 1 Corintios 15:55, Pablo escribe desde una postura que no es ignorancia de la muerte, sino conocimiento de algo que la trasciende. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras no son la negación de que el jinete pálido existe o de que sus instrumentos son reales. Pablo escribe para comunidades donde los miembros estaban muriendo, donde la persecución era activa, donde el Ronfaya y el Limos y el Tánatos y el Teria del cuarto sello eran experiencias concretas de personas que conocía. La pregunta de Pablo no niega al jinete, le hace una pregunta sobre su poder final. ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte, su capacidad de ser el punto final sin apelación, es lo que Pablo declara que fue extirpado. No para todos, para quienes están en Cristo, para quienes pertenecen al Cordero que tiene las llaves. El texto de Hebreos 2:14-15 profundiza esa afirmación con una precisión adicional. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte como servidumbre, esa es la imagen de quien vive bajo el jinete pálido,
como el horizonte final de la existencia, como la realidad más grande que estructura todo lo que hace y decide. Hebreos dice que Cristo participó de carne y sangre, entró en el territorio donde el jinete pálido opera, exactamente para desarticular ese tipo de servidumbre, para que la muerte no sea el horizonte de quienes pertenecen al Cordero, sino una transición dentro de una narrativa cuyo final ya fue escrito. El jinete pálido opera en un mundo donde algo ya fue deshecho en el nivel fundacional antes de que comenzara la secuencia de sellos. La resurrección de Cristo no ocurrió después del séptimo sello como resolución final del libro. Ocurrió antes del primero. Tánatos y el Hades existen en el Apocalipsis de Juan, dentro de un cosmos donde ya alguien entró a la muerte, estuvo 3 días en ella y salió con las llaves en la mano. El cuarto sello describe una realidad real, presente y con consecuencias devastadoras en el mundo donde opera. Nada de lo que se ha dicho en este análisis minimiza eso. Los que mueren por los 4 instrumentos del cuarto jinete mueren realmente, y esa realidad tiene el peso completo que el texto le da. Pero para quienes pertenecen al Cordero, el jinete pálido no tiene la última palabra sobre a dónde van. El que tiene la última palabra tiene las llaves. ¿Qué hace diferente la experiencia del cuarto sello para quien pertenece al Cordero? No que sea invisible a sus efectos en el nivel físico. El sello opera sobre todos en su jurisdicción, incluyendo a quienes tienen fe. La diferencia no está en la experiencia del jinete, está en lo que sigue cuando el jinete pasa. Juan 11, 25, 26. En la escena más dramática del Evangelio, ante la tumba de Lázaro, 4 días después de la muerte de su amigo, Jesús le dice a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». No, no morirás físicamente. Lázaro ya estaba muerto. Lo que Jesús afirma no es inmunidad al jinete pálido. Es que el jinete pálido no escribe el último versículo de la historia de quien está en Cristo. El caballo sigue su camino. Lo que viene después de ese caballo, para quien pertenece al Cordero, es diferente de lo que viene para quien no. Si alguien que está viendo esto ahora lleva un peso personal sobre la cuestión de la mortalidad, si has perdido a alguien recientemente, si la salud ha traído esa pregunta de cerca, si simplemente has llegado a un punto de la vida en que el jinete pálido ya no parece tan abstracto, el texto de Juan no te deja con esa pregunta sin respuesta. El cuarto sello existe en el mismo libro que Apocalipsis 1:18. Y las llaves de la muerte y del Hades están en manos del que dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto». Lo que ese versículo hace no es trivializar el cuarto sello, es ponerlo en su lugar correcto dentro de la estructura del libro. No como el capítulo final, sino como un capítulo que el autor del libro ya atravesó y del otro lado del cual tiene las llaves. En Apocalipsis 7, el capítulo que sigue inmediatamente a los 6 sellos y a la pregunta de quién puede sostenerse en pie, Juan ve a 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra y a otro ángel que sube del oriente con el sello del Dios vivo para marcar a los siervos de Dios en sus frentes. El sello de Dios en Apocalipsis 7 no es una garantía de evacuación del mundo antes de que las cosas empeoren. Los sellados están en el mismo mundo que el jinete pálido, en el mismo territorio donde los 4 instrumentos operan. Son identificados dentro de la historia, no extraídos de ella, marcados con pertenencia antes de que la secuencia alcance su intensidad máxima. La respuesta de Juan a la pregunta ¿quién podrá sostenerse? No es nadie, es los que llevan el sello del Dios vivo, que no los hace invisibles al jinete, pero sí los hace marcados con una pertenencia que el jinete no puede tocar.
4 sellos liberaron jinetes. 4 procesos salieron al mundo y operan sobre él. El primero conquista, el segundo quita, el tercero controla. El cuarto es la convergencia de todos ellos. La muerte con nombre propio y el Hades siguiéndole los pasos. 4 jinetes, 4 procesos, cada uno con algo que sale del sello, algo que puede describirse, nombrarse, analizarse, pero cuando el Cordero abre el 5.º sello, Juan no ve salir a ningún jinete, no hay caballo, no hay instrumento que emerge, no hay potestad delegada sobre ninguna fracción de la tierra. El 5.º sello no libera nada. Cuando el Cordero abre el 5.º sello, Juan mira, y lo que ve no está fuera en el mundo como los jinetes anteriores, está debajo del altar. Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No una fuerza activa que sale al mundo, personas que ya pasaron por lo que el jinete pálido representa, que ya encontraron a Tánatos y al Hades que lo acompañaba y que están en un lugar diferente de donde estaban antes. Eso ya modifica radicalmente lo que se entiende por el 4.º sello. Si hay almas bajo el altar del 5.º sello, entonces lo que el Hades acompaña no es el destino final de todos los que el jinete alcanza. El 5.º sello muestra lo que hay del otro lado para algunos de quienes el 4.º jinete visitó. Las almas bajo el altar del 5.º sello no están en silencio ni en angustia, están preguntando. Y la pregunta no es el lamento de quien ha perdido, es la pregunta de quien conoce el carácter del que preside y confía en la consistencia de ese carácter. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La pregunta de quienes ya están del otro lado del jinete pálido no es si el juicio será justo. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta del trono, vestiduras blancas y la instrucción de esperar un poco más, no es una negación de la pregunta, sino una respuesta que tiene su propia lógica. Hay un número que se está completando. El 5.º sello no revela lo que hace el juicio, revela lo que ven los que ya pasaron por él. Lo que el 5.º sello revela, cuando se lo lee junto al 4.º, es que la perspectiva del jinete pálido no es la perspectiva completa. El jinete ve un territorio y 4 instrumentos y una potestad delegada sobre una fracción del mundo. Las almas debajo del altar ven algo diferente. Un altar, vestiduras blancas y una pregunta sobre el tiempo del juicio final que el trono responde con la lógica de un plan que está completando sus etapas. El 4.º sello y el 5.º sello están en la misma secuencia, pero describen la misma realidad desde 2 lugares distintos. Desde el lado donde opera el jinete y desde el lado donde están los que el jinete visitó y que el Cordero tiene en sus manos. Lo que el Apocalipsis hace con el 5.º sello, inmediatamente después del 4.º, es señalar que el jinete pálido tiene una jurisdicción, y que esa jurisdicción tiene límites que él mismo no puede ver desde donde opera. Y la última palabra sobre lo que pasa a través de esa jurisdicción no la tiene él, la tiene el que tiene las llaves. El que tiene las llaves ya las tenía antes de que comenzara la secuencia. Y el que tiene las llaves tiene un plan cuyas etapas están completándose, de lo cual el 5.º sello da testimonio desde el otro lado de la puerta por la que el jinete pálido conduce. Escribe en los comentarios: «Estoy listo, Señor», no como presunción de que el jinete pálido no llegará, como declaración de a quién perteneces cuando llegue, y de que el que tiene las llaves tiene la última palabra sobre lo que sigue. Si este análisis aportó algo a cómo lees el 4.º sello, compártelo con alguien que necesite saber que el Apocalipsis no termina en el jinete pálido. El próximo episodio de esta serie abre el 5.º sello completo, lo que las almas debajo del altar preguntan, lo que el trono responde y lo que eso revela sobre el tiempo en que estamos. Está aquí esperándote.